El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 22 minutos. Gracias. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Me han traído aquí manjarcito, mi amiga Silrat. Manjarcito le ha dado al pato. Todo el equipo que tiene acá, la radio ya tiene su manjarcito que ha traído Silrat el día de hoy. Un gusto, Estamos en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Facebook Live. Ya tenemos una buena visualización. Sigan conectándose con nosotros, por favor. A través de la fanpage de Facebook de Majestad Radio e igualmente en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio. Gracias por su generosa sintonía. Pegarse un cafecito, Cafecito Buen Día, por favor, que patrocina este espacio de noticias al cerrar esta semana de labores, ¿no? Me río de algunas publicidades que aparecen en los medios. Bueno, a ver, primero le voy a enviar un saludo a una querida amiga, queridísima amiga, fiel, recontra mega fiel, seguidora de este espacio, a la colega Susana Naranjo, que el día de hoy está de cumpleaños, está cumpliendo el mejor de sus días. Así que, Susanita, gracias. Que me le festejen como se merece, Susanita Naranjo, feliz cumpleaños de parte de quienes hacemos a primera hora y de parte de quien les habla. Muy honrado de ser tu amigo y que disfrutes evidentemente tu onomástico durante la jornada del día de hoy. Abrazos para Susana. Bueno, de los saludos vamos a las preocupaciones, En términos normales, digámoslo así, y esto lo he dicho en varias ocasiones, uno debería estar saltando en chulla pie, como decimos popularmente, en chulla pata deberíamos estar saltando cuando vemos el comportamiento del precio del petróleo. Según la cuenta Twitter de Petroenergía, el día de hoy el precio del petróleo WTI, que es la referencia para el petróleo ecuatoriano, se encuentra a $67.21. Me parece que este es el precio más alto de los últimos tiempos. $67.21. Eso, como digo, en condiciones normales debería ser una noticia espectacular para poder garantizar recursos para la caja fiscal. Pero no son condiciones normales. Esto hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. El aumento del precio del petróleo trae consigo, fruto del decreto ejecutivo emitido en mayo del año anterior por el entonces presidente Lenín Moreno, cada mes se revisa el precio del petróleo con base en un sistema de franjas que fue establecido por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y por Petroecuador, con base justamente en el comportamiento del crudo. Entonces, si sube el precio del crudo, sube también el valor de los combustibles, atado a este sistema de franjas que impide, en teoría, que se dispare. Pero no nos engañemos, pues. En el último año, de mayo a mayo, por ejemplo, el diésel para uso automotriz tuvo un incremento del 48%, de $1 a $1.48. Y eso evidentemente supone un golpe a la economía, aunque algunos no lo quieran entender. Y como siempre yo he planteado en este espacio, querida audiencia, hay que revisar la política de subsidios. Había que hacerlo, por supuesto. Por supuesto. En este país no es justo que los ricos y que los pobres paguemos exactamente lo mismo. El comportamiento del precio de los combustibles a lo largo de los años ha sido parte de una distorsión. Una distorsión que no ha querido ser tocada, que no ha querido ser revisada por parte de los gobiernos de turno. Esa distorsión ha estado marcada justamente por el hecho de que, voy a mencionar tal vez el ejemplo más emblemático, ¿no? El precio del gas de uso doméstico, el precio oficial, $1.60 para todos. El precio oficial, $1.60 para todos, para los ricos y para los pobres. Y así como ese gas de uso doméstico sirve para los pobres, también sirve para calentar las piscinas de las casas de los ricos. El mismo valor.
El precio oficial de $1.60. Otra cosa es que si le van a dejar el cilindro a la casa, usted paga $3.50 o $3 el valor que le cobran. Esa es otra cosa. Pero el precio oficial es $1.60. Y al gas nunca han querido revisarle el subsidio. Es un tema que hay que discutirlo. Y creo yo que el gobierno de Guillermo Lasso tiene una gran oportunidad de poner a discutir este tema, porque es claramente injusto que todos paguemos exactamente el mismo valor por el gas. Pero también he planteado que en el caso de los combustibles había que matizar la decisión. Sí, había que revisar, pero con base en lo que había ofrecido el gobierno de Lenín Moreno, que era un amplio debate nacional sobre la calidad de los subsidios y cómo se iban a entregar esos subsidios. Cosa que no ocurrió. O sea, le mintieron al país luego de haber derogado el decreto 883, que desató las protestas de octubre del 2019. Se hicieron los locos. Instalaron supuestamente mesas de diálogo que duraron apenas una semana. Las autoridades de primer nivel dejaron de asistir a esas 2 reuniones posteriores a la derogatoria del decreto ejecutivo que desató los hechos de octubre, y luego se olvidaron. Después llegó marzo y evidentemente vino la pandemia. Esperaron abril y en mayo, como dijo Lenín Moreno, se salió con la suya, metiéndonos por las tranqueras el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles. Como dijo hace pocas semanas, me parece que el entonces ministro de Energía, René Ortiz Durán, se entiende que en este año se eliminará totalmente el subsidio a la gasolina extra, que es la de mayor consumo para la clase media fundamentalmente. Ya la gasolina súper está a precios internacionales. Y el diésel que utiliza el sector de la carga, el sector automotriz de carga y también de transporte de pasajeros, como digo, ha experimentado un incremento del 48% en los últimos tiempos. Mi punto siempre fue, había que debatir, sí, había que revisar, sí, pero en pandemia había que matizar el tema. Y en este país destinaron recursos económicos que pudieron haber servido para atender la pandemia, destinaron para pagar obligaciones con acreedores internacionales con quienes bien pudieron haber renegociado y extendido plazos, como lo hicieron otros países, pero aquí quisieron hacerse los plenos, los bacanes. Pagaron a los acreedores internacionales sin importarles la situación económica, se quedaron sin plata, claro, y había que echar mano del tema de los subsidios sin entender la situación sanitaria y la situación de desempleo de este país. Hay que también analizar oportunidades, momentos. Era inoportuno en ese momento por el contexto de la pandemia, que había que hacerlo, por supuesto, pero en el contexto de la pandemia, complejo. Y traigo a colación esto porque evidentemente estamos hablando del comportamiento del precio del petróleo, ¿no? Del precio del petróleo. Por cierto, y hablando del tema de energía, ¿no? Y hablando del tema de recursos naturales no renovables, todavía no tenemos ministro de Energía. Estamos a la espera. Entiendo que el ministro, el ministro designado, señor Salas, entendemos que está solucionando algunos problemas de carácter privado. Roberto Salas, me refiero justamente a él. Está solucionando algunos temas de carácter privado y todavía no se posesiona. No hay cabezas en el sector de hidrocarburos, por el momento. Y acá me pasan un par de alertas. Con el oleoducto transecuatoriano y el Coca-Codo Sinclair a punto de que se lo lleve el río. Miren ustedes esta alerta que me pasan. Trasdado esta alerta a las autoridades. Algunas paralizaciones que se anuncian. Lo de Guayaquil. El tema de los buses. Nunca dieron el subsidio a los taxistas. Esos temas necesitan atención urgente y todavía no tenemos ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables. Gracias por estas alertas que recibo por parte de nuestra audiencia sobre lo que está pasando en el sector de los hidrocarburos. Que esto sirva para tratar de empezar a solucionar, pero primero nombren al ministro, oficialicen el nombramiento del ministro. Porque ya vamos por el 4º día de gobierno y aún no tenemos ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables. Bueno, veamos qué pasa con este tema. Este tema está atado además al plazo que les han dado los transportistas al gobierno. Yo ahí quiero decir algo, amable audiencia.
Si el radio lectura una nota del Comercio que dice: transportistas ponen plaza al gobierno para dialogar sobre focalización del precio de los combustibles. Señores transportistas, dejen que el gobierno se siente primero. Tiene 4 días. Busquen un diálogo. Busquen primero un diálogo. Creo que eso es lo primero que tienen que hacer. En lugar de la amenaza, en lugar de poner plazos, busquen primero un diálogo. Busquen dialogar una audiencia con el presidente de la República o con el ministro de Gobierno. Busquen dialogar primero. Hay que agotar primero las instancias de diálogo antes de ir por la amenaza. Esa no es la manera. Así no se hace país y no se hace patria. Primero busquen dialogar. Pidan una audiencia al presidente de la República. Pidan una audiencia al ministro de Gobierno. Y dependiendo de eso, vamos. En su legítimo derecho a la protesta, anuncien medidas. Pero primero dialoguen, pues. Amenazan a un gobierno que tiene 4 días. Creo que también hay que tomar decisiones y hacer anuncios en su justa medida, pues. Yo entiendo claramente la preocupación del sector de la transportación. Yo mismo la he expresado en este espacio. Si hay un incremento del 48% del galón del diésel en el Ecuador en los últimos 12 meses, está claro que hay una afectación, entre otras cosas, a la economía de los señores transportistas. Creo que nadie niega eso. Y que requieren una solución, un diálogo, por supuesto. Pero busquen una conversación, un acercamiento primero antes de la amenaza. Me parece a mí. Yo planteo eso. Si después, obviamente, no son escuchados, no les reciben, esa ya es otra cosa. Pero creo que hay que empezar buscando la posibilidad de un acercamiento, de plantear justamente el escenario que están enfrentando y de allí buscar alguna solución, ¿no? Buscar alguna solución. Yo entiendo que la situación en el sector de la transportación es compleja. Bueno, a ver, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa son los anuncios en campaña y otra cosa son las concreciones ya en la práctica, porque se dan cuenta que efectivamente no se puede. Y eso que está pasando ahora mismo. Tengo anotadas tres anuncios. Tengo anotados 3 anuncios que hizo el hoy presidente Guillermo Lasso cuando todavía era candidato. El presidente Guillermo Lasso anunció la eliminación de la Cenacit. ¿Se acuerdan? De la Cenecit. Había anunciado la eliminación de la Cenecit. No es malinterpretación, ni mucho menos. Así lo anunció el entonces candidato, hoy presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. La eliminación de la Cenecit, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Anunció también la derogatoria de la Ley de Comunicación y que esa ley le debe enviar al tacho de la basura de la historia. Palabras del entonces candidato. Y anunció también la eliminación del Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES, que antes se denominaba CENAIN. ¿Se acuerdan? 3 anuncios que hizo el señor presidente de la República en el tiempo en que era candidato. Bueno, presidente Lasso, obviamente, ya habiendo ganado las elecciones, se da cuenta que no es tan sencillo, no es tan simple como hacer un anuncio, y empezó con el tema de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit. Se dio cuenta que no se puede eliminar así nomás. Porque la propia Constitución, a partir del artículo 343, ya habla del Sistema Nacional de Educación. En el artículo 350 habla del sistema de educación superior. ¿Cuál es la finalidad? En el 351 dice: el sistema de educación superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo. La ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. En el 352, el sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores, técnicos, tecnológicos y pedagógicos y conservatorios de música y artes debidamente acreditados y evaluados
Por eso tiene que haber instancias de acreditación y de evaluación de las universidades. Por eso existe el Consejo de Educación Superior CES y por eso existe el CACES, que antes se llamaba CEACES. Ya no es que se puede esos organismos eliminar así nomás. Así lo dispone la Constitución y la ley instrumenta estos organismos. Y en el 53, que es el más importante, se establece que el sistema de educación superior se regirá por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva. Y un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones, carreras y programas que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de la regulación. Esto dice, son parte de los artículos que constan en la Constitución. Y todo esto está aterrizado en la Ley Orgánica de Educación Superior. Por ejemplo, lo que señala el 353 sobre un organismo público de planificación está el CES. El CES no se puede eliminar porque dice la Constitución que debe mantenerse. Y el inciso 2, o el numeral 2 del 353 de la Constitución, habla de un organismo público técnico de acreditación, el CACES, que tampoco se puede eliminar porque está acá. Y la CENESID, que es el organismo con rango de ministerio que se encarga de articular la política pública generada desde la función ejecutiva. No se puede eliminar. El presidente Lasso, la semana posterior a su victoria electoral, se dio cuenta que no se podía, y claro, lo que planteó era, CENESID se va a mantener, y lo que se va a analizar es justamente el libre ingreso a las universidades públicas, que eso también hay que esperar la decisión que adopte el gobierno del presidente Lasso. Porque aquí en el Ecuador está claro que lamentablemente no hay suficiente capacidad en las universidades públicas para acoger a todos los estudiantes que demandan justamente por el ingreso a la educación superior. Pues que hay que buscar una alternativa, por supuesto, pero no es tan sencillo como se pintaba en campaña. Y por eso nombró el presidente Lasso a un académico, el ingeniero Alejandro Rivadeneira, para que lidere la CENESID. Entonces, primer anuncio, no se puede eliminar la CENESID. Y nombraron justamente a un secretario. Segundo anuncio, la eliminación de la Ley Orgánica de Comunicación. No elimina el presidente Lasso la Ley de Comunicación. Es más, él no tiene atribución de eliminar, por cierto. Porque las leyes se crean y se eliminan con base en las decisiones de la función legislativa, que esas son las atribuciones de la Asamblea. Pero el presidente Lasso no mandó una ley derogatoria de la Ley de Comunicación. Mandó una ley que va a reemplazar la Ley de Comunicación o que al menos va a reformar integralmente la Ley de Comunicación, manteniendo inclusive algunos de los artículos vinculados, por ejemplo, a los gestores culturales, a los artistas, etcétera. Que este es probablemente uno de los temas que de mayor forma se ha comenzado a conversar a lo largo de esta semana, con gente que tiene diversos criterios. Ayer tuvimos a Carolina Ávila Nieto en este espacio, anteayer tuvimos en el espacio digital de la tarde a Hernán Reyes. Vamos a procurar la próxima semana tener en este espacio a Mauricio Alarcón, a María Dolores Miño, por ejemplo, que también tienen visiones respecto de los alcances de los conceptos de la libertad de expresión, para enriquecer este debate, que es un debate necesario, por supuesto, que hay que reformar la Ley de Comunicación, por supuesto, pero sin claudicar derechos. No se puede eliminar la Ley de Comunicación porque la Constitución establece que tiene que haber una Ley de Comunicación. Así dice la Constitución. Si usted no quiere que haya Ley de Comunicación, tiene que reformar la Constitución, que es la norma suprema. No basta con hacer un anuncio así nomás. No puede eliminar la Ley de Comunicación así nomás, derogarla y que no exista Ley de Comunicación. Tiene que haber una Ley de Comunicación. Entonces el presidente Lasso se dio cuenta de que no puede no existir una Ley de Comunicación y envía a la Asamblea Nacional un proyecto que reforme integralmente la actual ley, pero al final va a haber una ley que debe abrirse obviamente esta etapa de discusión, y ojalá que la discusión sea masiva, se masifique la discusión del contenido de la ley de la ley de libre expresión, como le han llamado, de comunicación. Que además yo quiero decirles, creo que yo he empezado a
expresarme sobre algunas preocupaciones que tengo sobre el contenido de la ley. Me preocupa el tema de la réplica, me preocupa el tema de la rectificación. Yo no creo en la autorregulación y lo he dicho en varias ocasiones. Yo no soy partidario de la autorregulación. En 8 años de vigencia de la ley que le llaman mordaza a algunos, en 8 años yo pregunto si nosotros hemos cambiado, si estamos ofreciendo una mejor comunicación a nuestras audiencias, si somos más rigurosos en lo que informamos, si hemos aprendido a rectificar cuando nos hemos equivocado, si respetamos los derechos de los pueblos y nacionalidades, si respetamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los grupos de atención prioritaria, si respetamos y somos rigurosos en el manejo de los temas judiciales. Yo hago esta pregunta y hagamos un mea culpa a quienes somos parte del ejercicio de la comunicación. Si nosotros hemos cambiado, ¿cambiamos? ¿Mejoramos? Pregunto. A pretexto de la libertad de expresión, que sí, debemos defenderla, sí, pero yo soy de los que cree que la libertad de expresión tiene límites y que uno tiene que ser responsable en el ejercicio de esa libertad de expresión. No es que yo tengo el micrófono y digo lo que me plazca. No, así no funciona la libertad de expresión. Sobre todo cuando se es una persona con esa responsabilidad de estar delante de una cámara o junto a un micrófono y hacer comunicación periodística. Hay responsabilidades. Yo pregunto si en 8 años de vigencia de la ley mordaza, como le llaman, hemos mejorado nuestras prácticas. Por ejemplo, una cosa tan simple, tan lógica, que haya códigos deontológicos que los eliminaron de la ley. La ley inicialmente hablaba de la obligación de tener códigos deontológicos en los medios de comunicación. Yo quiero decirles que he trabajado en algunos medios y yo les puedo asegurar que la mayoría de medios carecían de códigos deontológicos propios. Yo les aseguro eso. La mayoría de medios carecían de códigos deontológicos propios. ¿Cuáles son los códigos deontológicos? Aquellos que norman la ética con la cual se ejerce la comunicación y la actividad periodística en el medio. Hay medios grandes, muy respetables, que siempre han manejado al margen de la ley códigos deontológicos, códigos de ética, para el comportamiento de sus trabajadores de la comunicación. Yo les puedo asegurar que la gran mayoría de medios no tenían y no tienen códigos deontológicos. Se los aseguro. De los medios en los que yo he trabajado, la mayoría no tenían códigos deontológicos. La ley les obligó. Bueno, los códigos deontológicos fueron eliminados con la reforma del año 2019. ¿Cuántos medios hoy tienen códigos deontológicos por sí mismos? ¿Y cuántos de esos medios cumplen rigurosamente con esos códigos deontológicos? Les planteo esto. Yo les planteo si hemos mejorado el tratamiento de los temas judiciales. Con todo respeto. Que debemos informarlos, por supuesto. Que debemos trasladar a nuestras audiencias las denuncias correspondientes, porque justamente eso es parte del rol de la prensa, por supuesto. Pero hemos sido rigurosos en el tratamiento de los temas judiciales. ¿Hemos respetado la presunción de inocencia? ¿O hemos caído en la espectacularidad dependiendo del tema y dependiendo del personaje? ¿En 8 años mejoramos o no mejoramos con la ley mordaza, como le llaman? Yo les traslado esta inquietud y se las dejo a ustedes, oyentes, televidentes, internautas, y se las dejo también a mis colegas. Hagamos un ejercicio de autocrítica todos, si estamos haciendo mejor las cosas y si estamos listos para la autorregulación. Que esa regulación de la ley vigente tiene que ser reestructurada, reformada, atada a estándares internacionales de libertad de expresión, desde luego, pero sin duda. Por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en que se eliminen esos artículos del Código Orgánico Integral Penal respecto de la calumnia y que eso se circunscriba al ámbito civil. Estoy totalmente de acuerdo. Que no se penalicen delitos de libertad de expresión, de acuerdo. Sin duda, esa es una batalla que hay que ganar. Sin duda. Pero no vayamos a que nosotros, por el hecho de ser periodistas y tener el privilegio del micrófono, tengamos la posibilidad de decir lo que nos plazca, lo que nos dé la gana y que nadie nos diga nada. Que mañana o pasado digamos cualquier cosa y que nadie nos exija rectificar. Porque somos bacanes, somos periodistas. O somos la prensa. Somos el cuarto, quinto, sexto, lo que sea, poder del Estado. No.
Yo en eso no estoy de acuerdo. Pero el presidente Lasso se dio cuenta que no se puede mandar al tacho de la basura la ley, así nomás. Hay que reformarla, pues tiene que haber una ley. Entonces envía una ley. Que sí, hay que discutir estos alcances, debate que yo planteo y planteo al país, planteo al gremio del cual soy parte. Que nos inviten a todos, no solamente a los jerarcas de los medios, sino a todos, a ser parte de ese debate. A los camarógrafos, a los reporteros, a los fotógrafos o fotoperiodistas, a los presentadores, a los operadores, que nos inviten a todos, para que también digamos lo que tengamos que decir, lo que sintamos que debería ser parte de la ley. Entonces, no hay tal, no puede no haber una ley, tiene que haber una ley. Entonces, presidente Lasso se dio cuenta de aquello. Y tercero, presidente Lasso había anunciado que se iba a eliminar el organismo que se encarga de la inteligencia estratégica, que tampoco es sencillo. La politóloga Caro Andrade justamente me compartió el texto del decreto 45 del presidente Lasso, a través del cual se encarga el Centro de Inteligencia Estratégica CIES al ministro de Defensa, almirante Fernando Donoso, pese a que en días pasados se habló de la intención de cerrar esta institución y delegar sus funciones a los subsistemas de inteligencia militar y policial. Esto escribe la politóloga Caro Andrade, a quien le agradezco por esta gentileza de justamente compartirme este detalle. Y añade Caro Andrade, miren ustedes, eso digo, no es tan sencillo. ¿Por qué razón se mantiene el CIES? Porque está en la ley. Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el CIES, Centro de Inteligencia Estratégica, lo que antes era la CENAIN, es parte de los órganos de coordinación, apoyo técnico y asesoría del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable del Sistema Nacional de Inteligencia y de la producción de inteligencia estratégica. Artículos 13 y 15 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. O sea, no había cómo eliminar, no hay cómo eliminar si no se reforma la ley. Y para reformar la ley no basta con una decisión del señor presidente de la República. Para reformar la ley hay que enviar un proyecto para la discusión y para la aprobación en la Asamblea Nacional. 3 anuncios que habían sido presentados como propuesta de campaña del actual señor presidente de la República, pero que el presidente ya en el poder se da cuenta que no es tan sencillo. Porque una cosa es con guitarra y otra con violín. Una cosa es hacer un anuncio así nomás, que puede convertirse en una oferta de campaña, y luego, al subirse en el potro, darse cuenta que no es tan sencillo y que corresponde que continúen esos organismos. Por ejemplo, el CIES, como su nombre lo indica, Centro de Inteligencia Estratégica, tiene que servir para establecer estrategias de seguridad, para seguir amenazas contra el Estado, no para perseguir periodistas, que sí pasaba con la CENAIN y pasó con el CIES de Moreno. Pues. La CENAIN de Correa y el CIES de Moreno. Que el CIES de Lasso sirva para lo que en realidad debe servir, como dice la Ley de Seguridad Pública y del Estado, para establecer las amenazas que puede tener el Estado. Para eso es la inteligencia, pues. Control del narcotráfico, lo que pasa en las fronteras, amenazas de movilizaciones. Para eso tiene que servir la inteligencia de los organismos especializados, no para estar pendientes de lo que conversan los periodistas, de lo que chatean los periodistas, de lo que hablan los periodistas. Para eso tiene que servir la inteligencia, para resguardar la seguridad y no para estar pendientes de lo que decimos los periodistas. Pasó en el gobierno de Correa y pasó en el gobierno de Moreno. No es que en el gobierno de Moreno no pasó nada. Yo mismo he dicho, hubimos periodistas a los cuales en el gobierno de Moreno nos hicieron campañas de desprestigio digital, por ejemplo. Así fue. Hasta que luego se cansaron de fastidiar. Así fue. Y en el gobierno de Correa hubo colegas los cuales les pasó exactamente lo mismo. Así fue. Entonces hay que mirar justamente esos errores y excesos del pasado. Mirarlos. Y exigir que hoy las cosas cambien como se ha ofrecido que cambien. Estos 3 anuncios que había hecho el presidente entonces, finalmente
finalmente no se concretaron como había pensado el gobernante cuando era candidato. Veamos cómo funcionan. Pero quería trasladar esto. Una cosa con guitarra, una con violín. Una cosa en campaña, otra cosa ya en el poder. Que las cosas no son tan sencillas como se puede pensar. Otra cosa que tengo aquí anotado dentro de mis apuntes. El tema de vacunación. Vean. Ayer, por ejemplo, se anuncia lo lógico. Y ahí es cuando, perdónenme que lo diga de esta manera, me muero de las iras. De ver cómo en el gobierno anterior, en el gobierno de Moreno, 4 ministros de Estado, 4, Juan Carlos Ceballos, Rodolfo Farfán, Mauro Falcón y García y Camilo Salinas, 4 ministros de Estado del área de salud, no hicieron lo obvio. Utilizar las bases de datos existentes para poder apuntalar el proceso de vacunación, pues. Ayer el gobierno de Guillermo Lasso con la ministra Jimena Garzón hace lo lógico, lo que siempre debió haber sido parte de la agenda del Ministerio de Salud. El tomar como referencia el padrón electoral y utilizar justamente la información que maneja el Consejo Nacional Electoral para poder llevar adelante un plan de vacunación efectivo. Lo lógico. ¿Se acuerdan ustedes la famosa página del plan vacunarse? Cuando le tuvieron a los adultos mayores, a sus hijos, a sus nietos, ¿ya? A los abuelos, a las abuelas, a los padres, a las madres, les tuvieron horas y días clavados en la computadora tratando de inscribirse. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el famoso número 171 que no siempre funcionaba? ¿Se acuerdan? Y nosotros dijimos en este espacio, señores, por Dios, no hay que inventar el agua tibia, pues. Tienen las bases de datos del registro civil, que es la gran data que tiene el Ecuador, donde están todos nuestros datos, los datos de los 17 millones de ecuatorianos. La base de datos del registro civil, pues. La base de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene las referencias de los afiliados y de los jubilados. 3 millones y pico de afiliados a la Seguridad Social en el Ecuador. La base de datos del ISFA, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la base de datos de los jubilados del ISFA. El ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, las bases de datos de los policías jubilados. El padrón electoral, donde está pues la base de datos de 13 millones de ecuatorianos que estuvimos habilitados para sufragar en las elecciones de este año. Era lo lógico y se complicaron la vida. 4 ministros de Estado no dieron pie con bola. El último por lo menos algo hizo, Camilo Salinas, hay que decirlo. Creo que Camilo Salinas y Jorge Guate algo hicieron al final. Pero los otros una vergüenza, un desastre. No dieron pie con bola y con un presidente totalmente ausente sobre el tema, que se dedicaba a tuitear MasterChef en lugar de estar pendiente justamente del desarrollo del plan de vacunación, que prefirió irse a una conferencia en Miami en lugar de estar aquí supervisando y ordenando que se haga bien el plan de vacunación, que todavía tiene sus secuelas, como por ejemplo lo que pasó ayer en la casa del adulto mayor en el norte de Quito. Un desastre. Ayer una querida amiga me pasaba justamente una fotografía de la casa del adulto mayor en el norte de Quito. Una fila interminable de gente, aglomerada, amontonada, cero distanciamiento. ¿Por qué? Por la desesperación. Porque esta incapacidad viene del gobierno anterior. Sería absurdo responsabilizarle a la actual ministra porque tiene 3 días en el cargo, recién hoy va a tener su 4.º día. Sería absurdo. Y porque ayer ya se anunció que el plan de vacunación de este gobierno comenzará desde el próximo lunes. Pero estamos con las secuelas. Me dice en este momento una amiga, Natalia, te envío un abrazo. La segunda dosis ha sido un desastre. Ayer fui a la vacuna de mi suegra, un desastre, sin agendamiento ni de hora ni de día. Pésima información. Hay que tomar en cuenta esto. Pero miren ustedes, le pasó esto a la suegra de mi amiga. Ayer, gracias a Dios, a mi madre le pusieron la segunda dosis en Guayaquil, en la Católica, sin problemas. No tuvo que esperar tanto tiempo y lograron administrarle la dosis, la segunda dosis. Pues
que esto tiene que funcionar para todos, no solamente para unos. Yo me alegro que a mi mamá le hayan vacunado y que no haya tenido que esperar tanto. Pero este mensaje, por ejemplo, que recibo con fotografía incluida, eso es indolencia. Indolencia. Rezago de la administración anterior. Que no se les ocurrió tratar de automatizar de mejor manera el proceso. Y les han tenido a los adultos mayores de peregrinaje en peregrinaje, con el riesgo de que se enfermen. Gente que ha estado un año confinada, que no ha querido salir ni a la ventana, que ha tenido que salir para recibir la vacunación y les tratan así. Entonces, el anuncio de ayer de Jimena Garzón, la ministra de Salud, es lo correcto. Es lo correcto. Echar mano de toda la data posible para que se acabe este peregrinaje tan cuestionable que han tenido los adultos mayores. Me dice acá mi pan Andrés y pregunta: ¿el famoso plan vacunarse tendrá continuidad o simplemente ratificamos que nunca sirvió para nada? ¿Qué pasa con las personas que aún no han sido notificadas? Buenas preguntas que hace mi amigo. Te envío un abrazo, querido Sobador. ¿Ah? ¿Qué onda con eso? Veamos. A la ministra Garzón hay que permitirle, y al vicepresidente Borrero hay que permitirles que ejecuten el plan. ¿Cómo lo habrán concebido? Pero el solo anuncio de utilizar justamente el padrón electoral y apoyarse con el Consejo Nacional Electoral ya implica un cambio. Solo ese anuncio ya implica un cambio. Me van a disculpar, pero es así. Ya implica un cambio. Ya hacen lo lógico. Lo que no se les ocurrió, lo que no estuvo en la cabeza del presidente anterior ni de los ministros anteriores. Eso no estuvo en la cabeza. Entonces, como yo siempre digo, vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a esperar. No perdamos esperanza. No perdamos esperanza. Acá también Marcelo Valencia, te envío un abrazo. Habla de la logística de Fuerzas Armadas, que también se puede echar mano. No se les ocurrió. Acá Yesenia, otra amiga, me dice: mamá hizo 3 horas ayer en Ambato y le dijeron que no debía ir allí y que no hay vacunas. Cuando hace un mes le dijeron que vaya ayer. Rezagos del desastre del plan de vacunación del gobierno de Moreno. ¿Qué tal? Bueno, estos son los temas para comentar, con los cuales estoy cerrando justamente esta semana con algunos apuntes. Se me quedaron un par que seguramente los voy a abordar el día lunes. Que hablar de la agenda legislativa y hay que hablar de lo que está pasando en Pachacutic. Ayer tuve en RTU Noticias una entrevista con Salvador Quispe. Salvador Quispe, por ejemplo, no está de acuerdo con la expulsión de Mireya Pazmiño. El lunes descuento en este espacio.